Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta videoclase. Vamos a retomar, ¿sí?, a estas cuestiones que ya habíamos iniciado con la lectura en la que tienen la lectura 3, donde están las etapas, etapas de la investigación estadística. Bien, nosotros habíamos desarrollado el paso 1, ¿no? Dentro de este paso 1 estaba el tema de población y muestra, que de alguna manera lo hemos desarrollado en la lectura 2. Estas cuestiones, ¿no?, de caracterizar la población y la muestra, ¿no?, también son importantes porque cuando tomemos la decisión de a quiénes estudiar y qué cosa estudiar de ellos, ¿no?, de alguna manera están implícitas. Y también está implícito el contexto, ¿no?, cuando reconocíamos las características de los elementos, ¿no?, de la muestra de la población, dónde estaban esos elementos, cuándo estaban, cuántos eran, qué características en comunes comparten. Sí, todas esas cuestiones me van a ayudar a comprender el contexto en el que yo estoy investigando. ¿Y para qué me va a servir ese contexto? Porque fíjense que nosotros, después de diseñar el instrumento de recolección y recolectar los datos, yo en el paso 3 voy a analizar esos datos. Pero esos datos no están al aire, no están producidos en un contexto particular. Y ese contexto particular es el que le va a dar sentido a esos datos. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se producen los datos, porque las decisiones que tome o las formas en las que interprete esos datos va a cambiar acorde con el contexto de producción, ¿sí? Algunos libros de estadística, ¿no?, por sobre todo los poquito más antiguos, ¿sí?, van directo al dato, ¿no?, a analizar datos porque como es la ciencia de los datos, ¿no?, van directo al dato, pero no se preocupan tanto del proceso el proceso en el que se produce, ¿bien? El contexto en el que se produce. Bien, vamos a profundizar entonces en el paso 3. Nosotros en el paso 3 vamos a organizar datos, ¿sí? Vamos a hablar de una organización, que lo más habitual es organizar la información en tablas, ¿sí?, poder reducir los datos a determinadas estadísticas sencillas de comprender que los pueda mostrar en tablas y cuadros. Vamos a presentar los datos, ¿no?, que hemos obtenido en gráficos, ¿sí?, en una presentación. Vamos a presentar los datos. Y por último vamos a resumir, ¿sí? Vamos a resumir, o un asunto resuntivo, ¿no? Esa gran cantidad de datos que obtuve lo voy a reducir a números, ¿sí?, algunos números que de alguna manera reflejan las características o el comportamiento que tienen dichos datos. ¿Bien? En algunos libros pueden encontrar como resúmenes, ¿sí?, resumen de datos, o como tienen en la lectura, como medidas descriptivas, ¿sí? Estos resúmenes, ¿sí?, está asociado a medidas descriptivas. ¿Bien? Entonces, esto de organización, ¿no?, de la organización de datos, lo vamos a ver en la lectura 7, la presentación o representación, ¿no?, de estos datos lo vamos a ver en la lectura 8, el cálculo de medidas descriptivas lo vamos a ver en la lectura 10 y 11, y ya ahí casi ya terminamos la materia. Bien. Vamos a ver el paso 4, que es de interpretación, ¿sí? Este paso 4, ¿no?, de interpretación, de alguna manera lo vamos nos vamos a anticipar porque está pensado en la lectura 9, porque la lectura 9 tiene una cuestión de presentación y de organización y de formas de mostrar algunos datos en los medios, ¿sí? Si han visto el programa, dice estadística en los medios, o sea, cómo la prensa muestra determinados números. Puede encajar perfectamente como un texto, ¿no?, a continuación de organización y representación, pero también, de alguna manera, ¿no?, son interpretaciones que se hacen, ¿no? Los diarios, ¿no?, las revistas que tengan información estadística, de alguna manera, y me van contando qué es lo que interpretan de ello. Entonces, si bien no hay una lectura enfocada o
puntual sobre lo que es interpretación, ¿no? En las lecturas, en cada una de estas lecturas, ¿no? Desde las 7, 8, 10 y 11, ¿sí? Estas lecturas están acompañadas de interpretación, ¿no? Cuando yo muestre los datos en tablas, muestre los datos en gráficos o muestre los datos en números, en medidas descriptivas, yo tengo que interpretar, ¿no? En esas propias lecturas ya va a estar una interpretación. La idea de este cuarto paso es poder hacer una lectura, ¿sí?, de todo lo que yo ya hice en el paso 3, una lectura global. Y aquí, en esta lectura global, a ver, en la interpretación de los datos, cuando yo lea todo, cuando vea las tablas, vea los gráficos, vea las medidas, resúmenes, empezar a describir, a decir qué es lo que veo, qué es lo que me dicen los datos, ¿sí? Como estoy hablando de una lectura global, estoy leyendo datos, ¿no? Que es una de las destrezas que tienen que lograr en esta materia, ¿sí? Leer datos. Bien, entonces hasta aquí hemos finalizado lo que sería la etapa descriptiva, ¿sí? Ahora bien, con respecto al paso 5, ¿no?, que tiene que ver con la generalización, aquí no nos vamos a detener mucho tiempo, pero es todas aquellas técnicas y herramientas que tiene la estadística inferencial para poder generalizar de manera adecuada. ¿Bien? Cuando hablamos de generalización adecuada, ¿sí?, estamos haciendo referencia a una estimación, ¿sí?, a una estimación. Entonces, vamos a pasar a esto en lo que consiste la generalización. Bien, ustedes en la lectura tienen un gráfico similar al que yo estoy haciendo, ¿no?, donde tienen una muestra, tienen una población, y si yo hago un estudio inferencial, lo que estoy haciendo es trabajar con muestra, ¿no? Obtengo datos de este sector y voy a generalizar o a caracterizar aquellas cuestiones, ¿no?, que van más allá de los datos que obtengo y trato de caracterizar a una población, a un conjunto más grande, ¿no? Por eso se llama estadística muestral, ¿no?, a esta parte también, o estadística inferencial, porque sí o sí trabajo con muestras, ¿no? Porque si yo obtuviese datos de toda la población, ya no tiene sentido poder generalizar, ¿no? No hay nada más grande que la totalidad. Entonces, ya tengo acá mi muestra, ¿no? Ya tengo acá mi población. Entonces, lo que yo hago en estadística inferencial es obtener estadísticos, ¿no? Recuerden que las características que yo obtengo de una muestra se llaman estadísticos, ¿no? Obtengo estadísticos y lo que voy a hacer es estimar parámetros. Uy, casi pongo el acento en la I. Vamos a estimar parámetros, ¿bien? Entonces, yo hago un estudio de una muestra, obtengo estadísticos y lo que voy a hacer es tratar de ver si estos estadísticos se comportan más o menos igual a los que se comportaría un parámetro. Y cuando digo el más o menos es porque hay un error, no hay una posibilidad de error. Por lo tanto, vamos a definir parámetros. Vamos a profundizar eso que ya tienen en la lectura 2. A los parámetros van a ser igual a los estadísticos, más o menos un error. Este error, ¿no?, está haciendo referencia a una cuantificación probabilística. Por lo tanto, para poder hacer inferencia yo necesito tener conocimientos de probabilidad para tratar de medir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese parámetro. Como no tenemos tiempo para desarrollar el tema de probabilidad y mucho menos de modelos probabilísticos, entonces no nos alcanza un cuatrimestre para poder hacer inferencias, ¿sí? Por lo tanto, esto es todo lo que vamos a decir sobre la inferencia, ¿no? Obviamente que cuando leamos textos en prácticos más, prácticos 4 o 5, pueden tener textos donde haya inferencia, ¿no? Pero de alguna manera en el texto queda claro, ¿no?, que se ha tomado una muestra y tal vez diga en alguna parte que es representativa o se ha asegurado de su representatividad, y que las conclusiones que están
las conclusiones que están mencionando o a las cuales han arribado, de alguna manera tratan de estimar o caracterizar a la población de la cual han obtenido dicha muestra. ¿Bien? Por ahora pues resulta un poco difícil, ¿no? Porque lo estamos viendo así de manera teórica, pero ya vamos a avanzar un poco más en la materia, en la parte práctica, y espero que se vayan dando cuenta de las diferencias que tienen, ¿no?, estas dos ramas, ¿sí? Entonces, vuelvo a mostrar y vuelvo a enfatizar, ¿no?, que si bien yo tengo 4 pasos similares, ¿no?, entre la estadística descriptiva e inferencial, no quiere decir que la inferencia contenga a la descriptiva, porque las decisiones que se toman o las formas en las que se analizan y se trabajan los datos son distintos, ¿sí? Compartirán, los nombres serán parecidos, pero de alguna manera no, a nivel técnica se utilizan otras cuestiones. ¿Bien? Así que bueno, con esta cuestión voy a dar por finalizada este tema que tienen en la lectura 3. Voy a volver a este esquema que también se lo había mostrado en la videoclase 2, ¿no?, a este proceso de construir una muestra, lo habíamos llamado muestreo, ¿sí? Entonces, la videoclase siguiente nos vamos a enfocar al muestreo, ¿sí? Y después al tema de variable, y luego vamos a ir a cada una de estas técnicas. ¿Bien? Entonces, pueden ver la materia, ¿no?, tanto en este esquema, ¿sí?, o en este otro. ¿Bien? En estos dos esquemas, ¿sí?, de alguna manera me está mostrando toda la materia y cómo se articulan todos los conceptos que vamos a ir viendo. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta videoclase para aclarar algunas cuestiones, y recuerden siempre, ¿sí?, si hay dudas, consultas, hacerlas, porque como esta materia es progresiva, vamos a ir acumulando cada vez más conceptos. Así que es importante avanzar sin dudas. Así que bueno, damos por finalizada esta videoclase.